Pues estamos muy animados de compartir con ustedes. Como José Luis dijo, esa es la cuarta clase. Y las clases están basadas en un libro el autor se llama Gary Thomas y el libro se llama Matrimonio Sagrado. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la historia sagrada, o sea, um, nuestra historia sagrada. Y vamos a hablar de cultivar la disciplina espiritual de la perseverancia, porque eso es algo sumamente importante. Um, esa, me encantó um, Cita. esa cita, dice, un matrimonio magnífico empieza no con conocerse al uno al otro, sino con conocer a Dios. Y eso es algo a entender porque a veces pensamos, mira, si tan solo yo conociera mejor mi esposo, si tan solo conociera mejor mi esposa, si me comprendiera mejor, si nos entendiéramos mejor, el matrimonio sería mejor. Y la base de todo lo que estamos haciendo, todo lo que hoy vamos a hablar es que la base de un buen matrimonio es nuestro propio conocimiento de Dios. Mientras más conocemos a Dios, mientras más entendemos quién somos nosotros con Él, mejor van a ser nuestros matrimonios. Y eso es algo muy importante de Sí, nuestra entender. relación con Dios, alegre, dinámica, constante, debe de reflejar un matrimonio alegre, dinámico y constante entre sí. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar acerca de la disciplina espiritual de la perseverancia. Y eso es algo importante porque Dios mismo persevera con nosotros. Según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces, Pablo, cuando estaba orando por la iglesia, cuando estaba dando su deseo para la iglesia, él decía, yo deseo que ustedes aprendan a amar como Dios ama, pero también perseverar como Cristo perseveró. Y tenemos que pensar en la relación de Dios con su pueblo. Había tiempos de gozo y gran celebración. También había momentos de frustración e ira, momentos de infidelidad, de apostasía. Habían temporadas que estaban insoportables, de silencio. ¿Esa parece alguna relación que conocen ustedes? Uh-huh. O sea, cuando miramos la historia sagrada, cuando hablamos de la Biblia, la historia divina con nuestra relación con Dios, el pueblo santo en relación con Dios, obviamente desde el principio parece un matrimonio. Y desde esa perspectiva, la relación matrimonial nos permite identificarnos con Dios en su relación con Israel. Y te pregunto, ¿han pasado su relación o su matrimonio a tiempos de gozo y de celebración? Dios entiende y regocija contigo. Has experimentado traición. Um, Aún algunos quizás han experimentado el adulterio o la frustración o el silencio entre parejas. O sea, ese es algo que pasa en la relación de Dios con Israel, pero también pasa en todos los matrimonios. Y a lo largo de la historia de Dios y de Israel, existía una característica que siempre ganaba. Esa es la perseverancia. Cuando Israel dio la espalda a Dios, Dios no se la dio a Israel. Podría distanciarse por un momento, sin embargo, su compromiso seguía firme todo el tiempo.
Y yo puedo pensar aún en los 400 años entre testamentarios, donde, donde Dios por 400 años dejó de hablar con su pueblo. No sé si algún momento has dejado de hablar con tu pareja. Quizás has estado enfadado o molesto o triste y te has apartado. Yo sé que para mí, yo no puedo dejar de hablar con Wendy bastante tiempo. No puedo. Pero si Dios nos da la oportunidad de estar casados por quizás unos 60 años, ¿sí? Si te casaste a los 25 y vives hasta los 85, te das 60 años de estar juntos. Y hay grandes oportunidades para crecimiento espiritual. No sé si se recuerdan, pero el tema o el texto más importante del libro es o la pregunta más importante que hace Gary Thomas en el libro es, ¿qué tal si el matrimonio no existe para tu felicidad, sino para llevarte a la santidad o para tu santificación? Entonces, de la misma manera, tu matrimonio da grandes oportunidades de santificarte, da grandes oportunidades para crecer espiritualmente. El matrimonio nos ayuda a construir carácter, a perseverar en los tiempos buenos, en los tiempos malos. Cada, cada boda es el comienzo de una nueva historia. Ujú. Y el significado espiritual del matrimonio se encuentra en mantener esa historia unida. Ujú. Yeah. Y es increíble cómo esa escritura viene y nos dice que el Señor sea el que nos lleve a amar. O sea, nosotros tenemos que ser intencionales en pedirle a Dios, enseñar a amar las áreas que nos cuesta no amar. ¿Verdad? El Señor tiene que llevarnos. Cuando nosotros escuchamos la palabra llevar, no quiere decir alguien que nos está diciendo, ven y nosotros vamos a ir ahí. O sea, muchas veces tenemos que llevar a los niños a lavarse los dientes, llevar al esposo que vaya al doctor porque no quiere ir. O sea, son cosas que para mí la palabra llevar no se ve como algo que muchas veces nosotros queremos hacer, Yeah. sino que debemos pedir o debemos hacer. Pero entonces cuando Él nos dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama, yo te animo a que hagas una lista. ¿Qué es lo que tú necesitas que el Señor te lleve a amar de tu pareja? Para amar en las áreas específicas que tú dices, ay, no, no aguanto. Esas son las específicas áreas que tú debes decir a Dios, llévame a amar esta situación o esta cosa o esta palabra o esta actitud como tú amas, Señor. Yeah. Y después perseverar en ese amor de la misma forma que Jesús persevera con nosotros. Muchas veces perseveramos en cosas que tenemos pasión o que saben, o convicción o que nos gusta y son fáciles. Pero el reto es perseverar como Cristo perseveró en esos momentos en donde perseverar no queremos, donde la perseverancia es lo menos que queremos hacer. Yeah. Yeah. Algo que me impactó cuando lo leí es que algunos expertos dicen que toma entre 9 y 14 años para que un matrimonio se forme bien. Entonces, a veces nosotros vamos, bueno, ya se casaron, los dos se hicieron uno, pero ese hecho de volverse uno requiere tiempo. De hecho, requiere mucho trabajo. Um, es como poner, hay un dicho en inglés que dice, trates de poner una madera cuadrada en un hoyo redondo. O sea, requiere moldearse, requiere cambiarse, lijarse para volverse uno. Una de las cosas muy tristes es que hay muchos matrimonios que se divorcian a los 3, 4, 5, 6 años y ni siquiera han llegado a, a entender bien qué es el matrimonio. Es como empezar a subir una montaña
llegar a la mitad, ni siquiera ver la cima y darte por atrás. Entonces, has estado en la lucha, has hecho el trabajo, pero no has visto el premio ni siquiera. Y eso es algo muy importante. Y por eso Dios dice que tenemos que perseverar. Por eso en los votos dice en los buenos, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, porque sabemos que los momentos malos vienen. Sabemos que los momentos de tristeza, de enfermedad y de enojo vienen. Entonces tenemos que perseverar por medio de todas esas cosas. Los que hemos sido deportistas o que tenemos hijos deportistas podemos entender muy bien lo que es la perseverancia. Nosotros, nuestros hijos hicieron diferentes deportes, ¿verdad? Esteban hizo natación, el Mateito hizo clavados y la Angie hizo gimnasia. Y en los tres deportes había que, y yo creo que en todos los deportes hay que tener perseverancia para poder llegar a lograr una meta, ¿verdad? Cuando vimos las Olimpiadas, vemos cómo personas están perseverando y perseverando y perseverando hasta que logran un tiempo específico. Con Angie nos dimos cuenta cuando ella empezó a mejorar en qué área estaba ella, en qué número de nivel estaba para competir. Nosotros veíamos cómo pasaba 1 año, 2 años, 3 años y seguían trabajando en una cosa. Y ella literalmente logró hacerlo después de practicar 3 años. Y era una cosa que ella tenía que hacer en las barras para ella poder venir y pasar a otro nivel. Y hubo 2 momentos en esos 14 años que ella hizo gimnasia, hubo 2 momentos en donde una cosa tardó 2 años y otra cosa 3 años. Y muchas veces queremos que, como nos dijeron esto, voy a empezar a practicar en esto y pruebo 1 mes o 6 meses, 1 año, y como no está teniendo los resultados que tenemos, nos damos por vencidos antes de tiempo. Entonces hay que ponerle como un subrayado amarillo a lo que es perseverancia y pelear hasta que se logre. Amén. Y honestamente vivimos una sociedad que se rinde fácilmente. No hay mucha resistencia, pero eso no es algo solamente de nuestro día. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. O sea, Jesús hablaba Pablo hablaba de la tentación de abandonar. Y vemos eso, nuestra nación, la gente deja sus empleos por cualquier problema, la gente deja la iglesia por cualquier conflicto. Y, y la Biblia dice, mira, van a venir tiempos donde la gente no va a resistir, se van a dejar. Jesús mismo habló de eso cuando en la parábola del sembrador dijo que algunos que oyen la palabra la retienen y perseveran y dan buena cosecha, pero muchos no la retienen, no perseveran en lo aprendido. Y eso es algo muy importante. O sea, en el cristianismo siempre se ha subrayado, como dijo Wendy, la necesidad de la perseverancia. Amén. O sea, nosotros estamos ahorita en Orlando estudiando el libro de Apocalipsis y una de las cosas que es un tema constante es la necesidad de perseverar. O sea, tienes que ganar. O sea, aún en Romanos capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor y inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios. O sea, la vida eterna
Él pertenece a los que perseveren en las buenas obras, Amén. que busquen gloria, que busquen honor. O sea, eso es lo que debemos estar viendo. Pero cuando estamos egoístas y buscando nuestra propia deseos, pues ¿qué viene? Se rechaza la verdad y recibimos el castigo de Dios. O sea, Sí, una de las cosas que me impactó mucho de cómo él habla de esta escritura, ¿verdad? Él dará vida eterna a los que perseveran en las buenas obras. Y yo me acordaba de una clase que escuché hace mucho tiempo y una conversación que tuve con una hermana. No me acuerdo por qué estaba yo enojada con Bill y yo estaba, le estaba contando a esta hermana y esta hermana me dice, mira, tienes que estar agradecida y perseverar en amar a tu esposo de la forma que tú quisieras que él te ame para toda la vida. Y ella me comenta, mira, ¿sabes qué? Mi esposo usa no sé cuántos tipos de lentes de contacto. Y todas las mañanas tengo que recoger todos los botes, los deja tirados en el lavamanos. No me puedo ni lavar las manos, no puedo hacer absolutamente nada porque todas las cosas de los lentes de contacto están tirados por todos lados. Y yo he tomado la decisión de decir, gracias Dios que me has dado un esposo que le tengo que recoger los lentes de contacto. Y a mí me dio risa porque yo me imaginé diciéndole a mi esposo, recoge la ropa. Es decir, a veces está el cesto de la ropa sucia y la ropa está aquí. Y yo, o sea, como para adentro. No, no es tan difícil, ¿verdad? Pero ahora hemos visto tantos videos en donde en el TikTok salen las esposas diciendo, mira, así se cierra, así se tapa el baño. Y realmente eso me hace a mí pensar, wow, o sea, si nosotros limpiamos esas cosas que hacen nuestros esposos o esposas, estamos perseverando en buenas obras. yeah. Las cosas que no nos hacen sentir bien, ¿qué estamos haciendo nosotros para hacer ser eso una buena obra y buscar la gloria de Dios? O sea que ahora la próxima vez que tengas que hacer algo así que no te gusta, que te saca las casillas que hace tu esposo, solo pon la ropa sucia, Dios, esto es para tu gloria, lava los trastos, recógelos, y para la gloria de Dios voy a ayudar a mi esposa o mi esposo y pensar que todo eso lo estás haciendo por Dios, ¿verdad? Porque eso es lo más increíble de este taller, que realmente Él con escrituras nos recuerda que también esas escrituras pueden ser para construir nuestro matrimonio y así poder darle honor e inmortalidad a Dios por medio de lo que estamos siendo nosotros. Porque cada vez que no estamos haciendo eso, le estamos diciendo a Dios, yo prefiero ser egoísta y pensar en mí y estar en lo que yo estoy. Y estamos rechazando con nuestros actos la verdad para aferrarnos a la maldad. Y yo cuando oigo eso, yo digo, wow, yo no me quiero aferrar a la maldad. Yo quiero que mis actos den la gloria a Dios porque yo quiero recibir ese premio. Yo quiero dar honor a Dios porque yo quiero que Él se sienta orgulloso de mi matrimonio. No quiero recibir el castigo de Dios, ¿verdad? Entonces es una forma diferente de cómo ver esa escritura viniendo y conectándola con el matrimonio. Yeah. Y honestamente ese se conecta al tema de la fidelidad, porque cualquiera puede ser amable o cariñoso o por un rato, si es Afectuoso. afectuoso, si estoy de buen humor, si todo me va bien y puedo tener una inclinación a la bondad esporádicamente, ocasionalmente, pero la justicia que le agrada a Dios es una justicia persistente, Amén. porque
el matrimonio hay etapas que son más difíciles que otros. Y puede ser fácil de desenamorarse en esos momentos. Y puede ser igual de fácil enamorarte de alguien más en esas etapas. Y eso es lo que pasa en nuestra relación con Dios. Como mi relación con Dios es difícil, me desenamoro con Dios y me enamoro con el mundo. Yeah. Pues lo mismo pasa en el matrimonio. Como aquí hay dificultad, entonces me busco algo más fácil, aunque ese no agrada a Dios. Entonces, lo que le agrada a Dios es una justicia persistente. Entonces, no es cuando el matrimonio es fácil que realmente probamos nuestra fidelidad. Es cuando el matrimonio es difícil. Esos son los momentos. O sea, cuando tuviéramos hijos o cuando tuvimos hijos pequeños, era difícil cultivar intimidad. Y así pasa. La vida nos presenta con momentos temporales que son más difíciles. Um, y el matrimonio, la relación puede sufrir en esos tiempos. Puede ver que hay momentos donde el trabajo, la crianza de los niños, las situaciones económicas que ponen un estrés grande sobre el matrimonio. Si no estamos persistentes en nuestra relación con Dios y con nuestra relación entre sí, esos pueden ser momentos para desenamorarnos y caer en tentación. Yeah. Entonces, ¿qué nos da el poder de persistir hacia lo bueno? Eso es algo importante. En Romanos 2, versículo 7, dice, Él dará la vida eterna a los que perseverando en las buenas obras busquen gloria, honor y inmortalidad. O sea, ese es alguien que está luchando con sentimientos de infatuación de alguien más, que no sea su cónyuge, puede tener que hacer una decisión que a corto plazo le podría ser menos feliz, tener menos placer, porque eso es lo que pasa. Desafortunadamente, en mis 30 años, Wendy, yo creo que tiene 27 años en el ministerio, hemos visto algunos matrimonios romperse, fallar. Y es porque dejen de cuidarse y dejen de tomar decisiones de hacerse infeliz por un momento, si quieres decirlo así, porque voy a tomar una decisión difícil para gloria a largo plazo. Porque eso es lo que es el pecado, ¿no? Porque, porque si yo quiero lo fácil, lo, ¿qué dice el proverbio? Que el pecado en el momento sabe bien, pero al tragarlo destruye el estómago. Eso es. Muchas veces vemos las oportunidades y dice, ay, esa me va a hacer feliz. Y quizás te hace feliz por un momento, pero después te destruye. Entonces, Dios dice, hay que jugar a lo largo, el juego largo, como dicen en inglés, o sea, buscar la gloria, el honor, la inmortalidad. Haz hoy lo que tu futuro ser te va a agradecer. Y eso es parte de la perseverancia. Se basa en la creencia que hay otra vida. Estamos trabajando por la eternidad. El mundo por venir es tan glorioso y hay tanto honor que vale la pena hacer sacrificios ahora para recibir la gloria, honra y inmortalidad allá. Amén. Entonces, debes preguntarte alrededor de cuál mundo está centrado tu vida. Y tu matrimonio revela la respuesta a esa pregunta. Si tienes una perspectiva eterna, entonces tiene más sentido prepararnos por la eternidad en medio de aguantar un matrimonio difícil. Y hermanos, yo soy consciente, no todos los matrimonios son felices. Quisiéramos, cuando nos casamos, pensamos, todo matrimonio va a estar feliz, pero yo sé que no es cierto.
Hay hermanos y hermanas que están en matrimonios que realmente son difíciles. Hay, hay personas que están casados con personas que no son cristianos y que ni siquiera son buenos, pero son oportunidades para realmente aferrarse a Dios y ser santificado por Él. Amén. O sea, si estoy pensando en la eternidad, aguanto un matrimonio difícil en vez de destruir una familia solo para lograr un alivio instantáneo. Um, la mayoría de los divorcios representan personas huyendo de algunos años difíciles y descartando la gloria de Dios por un momento difícil. Porque la mayor parte de los matrimonios se destruyen por cosas superficiales, por cuestiones de dinero, por problemas de crianza. Mira, sabemos de Malaquías que Dios odia el divorcio. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. O sea, Dios toma muy en serio los votos que nosotros decimos. Estamos en un pacto. Y es justo que hablamos así porque hoy día la gente se divorcia fuera de la iglesia y ahora tristemente dentro de la iglesia por razones muy superficiales, Ujú, por simplemente no nos llevamos tan bien. ujú. ¿Sabes qué, hermanos? No llevarse bien no es una razón bíblico para divorciarse. Sí, porque todos tenemos esos y nosotros nos reímos porque, o sea, no, y yo creo que todos ustedes pueden entender o relacionarse. No todo el mundo se lleva bien todo el tiempo, ¿verdad? Y hay veces que nosotros molestamos, ¿verdad? Como, ¿me quieres? No, hoy no. Hoy no te quiero. Hoy no estoy felizmente casado. Hoy no estoy felizmente casada. Pero me encanta cómo esta escritura dice, ¿verdad? Que cuidemos nuestro espíritu y realmente pensar en los frutos del espíritu, amor, amabilidad, paz, alegría, paciencia, dominio propio, ¿verdad? Los 9 frutos del espíritu. Si pensamos en los momentos en donde no estamos felizmente casados, estoy segura que cada uno podríamos decir, wow, no fui pacífico, wow, no amé, o wow, no estoy contenta, o wow, no fui humilde. Y realmente tenemos que cuidar ese espíritu, Ujú. cuidarlo con intención, con el estar pensando, oh wow, yo no hice esto, porque si no estamos traicionando a Dios, si no cuidamos ese espíritu estamos viniendo y cubriendo de violencia nuestras vestiduras. Y muchas veces pensamos que la violencia puede ser solo lo físico, ¿no? Muchas veces es cómo nos sentimos violentos en nuestro corazón hacia algo. Ya. Y realmente Dios nos dice claramente que debemos de cuidar nuestro espíritu, especialmente hablando ahorita de los matrimonios. Cuidemos nuestro espíritu, seamos bien específicos en ver si estamos cumpliendo, si estamos viviendo o ejercitando esos frutos del espíritu en esos momentos en donde no estamos muy contentos. Ya. Y Jesús desarrolla ese tema un poco más en Mateo 5:32. Dice, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. O sea, dice, la única razón para la que Dios hizo provisión para el divorcio en el Antiguo Testamento, enseñó Jesús, es porque es por adulterio, pero aún así, mira lo que dice en capítulo 19, versículo 8. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por, por lo obstinados que son.
respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en el caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia a su esposa, se casa con otro, comete adulterio. O sea, realmente en el Antiguo Testamento se dejaba el divorcio porque la gente tenía el corazón duro. Por necios. Por necios. Ujú. O sea, construir una sagrada historia. Y eso es lo que estamos hablando, hermanos, que el matrimonio existe no para hacerte feliz, sino para hacerte santo. Para hacer una historia sagrada juntos, porque somos casados, para hacer una historia sagrada juntos. Nos enseña a persistir en lo bueno y aun cuando queremos hacer otra cosa. O sea, no es que yo entiendo, hay personas, hoy mismo un hermano me llamó, mira, ¿sabes qué? En mi corazón quiero hacer algo que sé que no debo hacer. Él lo quería hacer, pero lo confesó y lo sometió a Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Todos Ujú. los días hay cosas que queremos hacer porque tenemos una naturaleza pecadora, pero tenemos que tomar la decisión de someter esas cosas a Cristo y ser la persona que Él desea que nosotros seamos. Amén. Tu historia es tu decisión, tu historia es, es, es tu testimonio. Y ahora es tan fácil venir y poner una historia, ¿verdad? En las redes sociales, en Instagram, en Facebook o TikTok y todas las redes sociales que hay ahorita. Y yo siempre me anima y admiro a las personas que ponen todo lo bueno, todo lo positivo. Yo sé que mucha gente no piensa lo mismo porque piensan que las personas están siendo mentirosas o falsas, de que no están contando todo lo que está pasando en sus vidas. Pero yo creo que las redes sociales, es una opinión personal, ¿verdad? Pero yo creo que las redes sociales deben de usarse para lo positivo, para venir y compartir la historia de todas las bendiciones, si somos cristianos, ¿verdad? De todas las bendiciones y todo lo bueno que Dios hace. Y si pues pasa algo, pues se arregla en la casa, en el discipulado, y así seguimos contando todas las cosas. Si queremos contar cuando estamos siendo victoriosos en algo que nos pasó, amén, ¿verdad? Pero yo sí creo que las redes sociales no deberían de ser para sacar los trapitos al sol, sino que al contrario, yo veo cómo viene y dice, nos dice la escritura, nos por obstinados que son, respondió Jesús, ¿verdad? ¿En qué podemos estar siendo obstinados hoy? ¿Qué es lo que queremos ser necios o que no queremos cambiar o que no queremos aceptar? Pensemos en eso y pensemos en cómo se siente Jesús y cómo Él quisiera que en lo que hemos sido obstinados, venir y contar que es que hay algún cambio, un arrepentimiento. Después de 27 años, cosas que antes peleábamos, como les decía yo, lo de la ropa, para mí es como, yo pongo canastas y basureros y por todos lados para mantener orden. Y al principio eran grandes pleitos, ¿verdad? Y, ay, con los niños. Yo me acuerdo que una vez, no sé si las hermanas se pueden identificar conmigo, pero yo les decía a los niños, mira, van a venir tal persona, arreglemos la casa, tararara. Era tanta la dinámica de que tenemos que ordenar porque alguien va a venir, que de vez en cuando yo quería limpiar la casa y no iba a venir nadie, los niños decían, ¿quién va a venir? ¿Por qué estamos limpiando? Y yo como, no va a venir nadie, solo me gusta vivir en lo limpio. Y muchas veces ese tipo de cosas traían conflictos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y perseveramos, ¿verdad? En las buenas obras, cuando tomamos la decisión ya no ser obstinados en áreas que realmente no tienen sentido, vamos a estar viniendo y honrando a Dios.
Yeah. Y eso es increíble. Podemos venir y contar esas historias de cómo hubo un momento que esta específica cosa era una lucha. Nosotros tenemos dos culturas muy diferentes. La cultura americana es más, ¿cómo se dice? Como más relajada. Los latinos somos más intensos en todo eso de la limpieza. Además de, Bill tiene su familia, todos eran hippies y yo vengo de una familia militar. Ya se pueden imaginar. Entonces, al principio, ¿verdad? Habían muchos pleitos porque las culturas estaban en desacuerdo. Y ahora nuestra historia, ¿verdad? Es diferente, wow, mira, ya superamos estas áreas, seguimos trabajando en estas otras. ¿Por qué? Porque no queremos que Dios nos llame que somos obstinados, Yeah. ¿verdad? Sino que nos vea que estamos trabajando y como dice Colosenses 3:23, renovarnos en el Señor cada día. Yeah. Y ese tema, aún hablando con cristianos, puede ser algo difícil. Ujú. Porque si no crees en el cielo, el divorcio puede parecer una buena opción. Quizás, inclusive con amigos o familiares, has pensado, ¿sabes qué? Deberías divorciarte. Yo conozco cristianos que han dado ese consejo a otras personas. Wow. Pero en vista de la eternidad, el costo del divorcio es demasiado alto. Porque el divorcio es un fracaso respecto al amor, el perdón, la paciencia, o por lo menos el resultado de hacer una mala decisión con quién casarse. Y eso es algo importante. Lo ideal es peleamos por el matrimonio, aunque a veces el divorcio es permitido. Por ejemplo, lo que hablamos en la cuestión de infidelidad, pero también en 1 Corintios 7:15, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impiden. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces, en esa situación, si el cónyuge no creyente quiere divorciarse y deja, pues ahí está la persona en paz, sin obligación. Pero aún así, he visto muchas veces que aún en ese momento, cuántas personas por realmente santificarse, aprender a ser mejores cristianos, han logrado ganar su cónyuge no creyente. Porque muchas veces hay problemas en los matrimonios cuando uno es cristiano y el otro no. Y nuestra tendencia es siempre decirle al hermano o a la hermana, tu vida es difícil, cuando muchas veces ellos tampoco son buenos esposos o esposas. Así Y es. Dios está llamándoles al arrepentimiento. Y cuando existe verdaderamente el arrepentimiento, el otro puede convertirse. Y eso es lo que la Biblia dice. Y se vincula con lo que estábamos hablando hace un rato de la perseverancia. Hoy en la mañana me tocó dar la clase de Mujeres de Fe, persona con mi t-shirt de Mujeres de Fe, y hablábamos de Jocabed, la mamá de Moisés, y cómo ella tuvo, una de las cosas que a mí me impactó muchísimo al estudiar acerca de ella, era que cuando ella puso a Moisés en la canasta, ella lo soltó y confió en Dios. Y muchas veces nosotros no queremos soltar enojos, rencores, resentimientos que hay en nuestro corazón. Y yo les decía, mira, Jocabed haber estado ore y ore y ore, que al final de cuentas Dios
respondió y Moisés estuvo vivo, hizo grandes cosas y ella logró ser parte de la lista de las mujeres de fe y Moisés parte de la lista de un hombre de fe. Y una hermana nos preguntaba que su esposo no es discípulo, nos decía, ¿cuánto tengo que orar para que mi esposo venga a Dios? Y yo le contaba la historia más larga que hemos conocido nosotros de una hermana en Chicago que oró 30 años porque su esposo se hiciera discípulo. Y ahora los dos son increíbles discípulos y por mucho tiempo él llegaba, le preguntaban si quería estudiar la Biblia, él decía que no, a veces solo iba a dejar a su esposa, no entraba, pero habíamos muchos orando, muchos. Y después de una prédica que fue un domingo, una prédica que realmente nosotros decimos fue su momento, él se acercó a Bill y le dijo, me vengo a entregar, estudió la Biblia y se bautizó y hubo fiesta en el cielo, ¿verdad? Y en la tierra porque sabíamos la perseverancia que esta hermana había tenido de orar por su esposo y que no había sido fácil ser una discípula por 30 años esperando que su esposo se hiciera discípulo, pero así fue. Y hay tantas historias de fe en donde nosotros podemos decir, eso puede ser parte de mi historia, en donde podemos decir, yo oré, yo clamé, yo ayuné, yo perseveré, yo peleé en buenas obras y ahorita Dios me está mostrando el momento que yo tanto estaba esperando y ver a nuestros esposos o nuestras esposas sumergirse en el agua. No sé, no sabemos si hay alguien aquí en esta clase que su esposo o su esposa no son discípulos, pero si tienen a alguien que está cerca de ustedes o son algunos líderes de matrimonios en donde hay alguien ahí, compártanle esto, que sigan perseverando, porque eso, igual que como decía Bill, que hemos visto tristemente muchos amigos o hermanos que se han separado y han perdido la batalla de la perseverancia, también hemos visto muchas historias de fe en donde uno está orando y peleando y ayunando y perseveró y Dios le premió con ver a sus esposos o esposas siendo discípulos ahora. Yeah. Y aquí dice, nuestros matrimonios no son definidos por nuestras historias quebrantadas, sino por el esposo divino que es Cristo. Amén. Y algo que fue increíble, si has leído el libro, estás leyendo el libro, hay una historia en el capítulo de una pareja, Tim y Leslie. Y habla que Tim, el esposo, llega a Leslie y dice, mira, te voy a dejar. Y en el proceso de eso, Leslie se dio cuenta de varias áreas de su vida que tenía que arrepentirse. Pero llega y dice que pasaron meses, luego años. Sin embargo, aunque Tim tenía una novia, Leslie rehusaba salir con otros varones o dejar de ponerse su anillo de boda. El anillo ya no significaba mi amor para Tim. Ese amor estaba muerto. Representaba mi compromiso con el Señor, delante de quien dije hasta que la muerte nos separe. Hasta el día en que Tim se casó de nuevo, Leslie llevaba puesto su anillo y oraba por una reconciliación. Por medio de permanecer fiel en medio de la infidelidad, sus ojos fueron abiertos a la presencia de Dios en nuevas maneras. Apreció más la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. Entendió mejor el amor incondicional que el pacto representa, y ese es uno de los mensajes claves de este libro. Aún la traición, la infidelidad, el divorcio forzado pueden ser usados para nuestro beneficio espiritual. Y pues Gary Thomas habló con Leslie 2 semanas antes de la boda de Tim y ella le dijo, Dios todavía puede restaurar mi matrimonio, pero aun si no lo hace, todavía Él es Dios.
Um, entonces ella dijo, ese ha sido un tiempo tan rico espiritualmente que no lo cambiaría por nada. Entonces, ella estaba contenta no por la pérdida de su matrimonio, no por el dolor que vivió, sino por el fruto que produjo todo ese proceso. El fruto de mantenerse fiel aún en una situación difícil. Y más adelante en el capítulo dice que por su ejemplo en todo eso, el papá de ella se convirtió despuesito. Entonces, realmente nuestras historias pueden ser quebrantados, nuestros matrimonios pueden ser lastimados. Todos nuestros matrimonios son imperfectos, pero estamos siguiendo y estamos todos nosotros comprometidos con el esposo divino que es Cristo. Amén. Y eso es lo importante. Estamos buscando ser fieles a Él. Y cuando seamos fieles a Él, seremos fieles a nuestro cónyuge, seremos fieles a nuestra familia, hacemos las cosas de la forma que que se debe. Entonces, llega al punto de nuestra historia, tu historia. ¿Qué va a ser tu historia? ¿Qué va a ser mi historia? Debes contarlo, debes hablarlo con tu esposo, con tu esposa, con sus hijos, con sus amigos, contar la historia de su matrimonio, de los momentos buenos, de los momentos difíciles. Esa es la Biblia. La Biblia cuenta los momentos de gozo, los momentos de tristeza, los momentos de traición, los momentos de reconciliación. La Biblia lo cuenta todo. Tú debes contar la historia sagrada de su matrimonio. Sabes que muchas veces, y vivimos una sociedad donde se aflija si me casé o escogí la persona correcta. Y estamos siempre, que dicen aquí, el FOMO, el temor de perder algo. Entonces uno no quiere comprometerse con Wendy porque de repente me sale alguien mejor después. ¿Sabes qué? Tú tienes el cónyuge correcto. Quizás no la persona que te va a hacer más feliz en el mundo, en la vida. Ojalá que sí. No estoy diciendo o sea, yo sé que como realmente el tema del libro es el matrimonio sirve para refinarnos y purificarnos y santificarnos. Hablamos de como la lija bastante. Yo no estoy diciendo, ojalá que todos los matrimonios son felices. Yo paso mucho tiempo de gozo en mi matrimonio, muchísimo, más tiempo feliz que infeliz, pero sí paso momentos infelices. Y Wendy también. No tantos como yo, pero él también. No. Pero pero tenemos que aprender a apreciar nuestra historia sagrada, porque es una disciplina espiritual. Practicar la fidelidad, practicar la persistencia, la perseverancia, ser persistente en ser justo, ser persistente en ser bueno. Algunos son persistentes en ser malos con sus esposos o con sus esposas. Hay que ser persistente en lo bueno, en lo justo, en lo recto. Más buenas obras. Sí. Hay un autor que se llama Jerry Jenkins que dice, cuenta tu historia matrimonial, cuéntala a sus hijos, tus amigos, tus hermanos, pero especialmente uno al otro. Mientras más esté impresa en tu cerebro, más te servirá como barrera contra las muchas fuerzas que quieren destruir tu matrimonio. Haz tu historia tan familiar que llegue a ser parte de la tela de tu ser.
Debe llegar a ser una leyenda compartida tras generaciones mientras crece un árbol familiar que se jacta de matrimonio tras matrimonio caracterizado por estabilidad, fuerza y longevidad. O Amén. sea, hay que contar la historia. Y si lo hacemos, yo estoy seguro que Dios va a bendecir no solo tu matrimonio, sino las generaciones por venir. Amén. Entonces, hermanos, es un gusto y un gozo para nosotros poder estar con ustedes